Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Dentro del mundo del cine y del imaginario popular siempre han ocupado un especial lugar las cárceles, y es que el hecho de privar de la libertad a alguno de nuestros personajes favoritos en las películas siempre nos ha llamado la atención. De entre todas las cárceles de los Estados Unidos ha habido una que la imaginería popular ha convertido en algo especial, y esta no es otra que la prisión de la isla de Alcatraz. La isla de Alcatraz es una pequeña isla que se encuentra en la bahía de San Francisco, en la costa oeste, y en la cual en principio se encuentra el faro más antiguo de toda la costa oeste de los Estados Unidos. Pero además de este faro, pues existen unas instalaciones militares de las primeras que se establecieron en la zona y, como no, la famosa prisión. Esta prisión, que estuvo en activo desde el año 1934 hasta el año 1963, tuvo el honor de albergar entre sus celdas a ilustres visitantes como el famoso Al Capone. Pero ante todo se vanagloriaba de ser una prisión inexpugnable, dado que, además de las medidas de seguridad inherentes a la propia prisión, teníamos el hecho de estar alejado de la costa en unas aguas tremendamente frías en las que incluso hay tiburones, y por tanto convirtiendo en una locura cualquier intento de fuga. De hecho, la cárcel de Alcatraz presume de que durante sus 31 años de funcionamiento ningún preso consiguió escapar. Es cierto que en el año 62 Frank Morris, John Angley y Clarence Anglin hicieron un intento de fuga tremendamente elaborado, complicado, el cual fue llevado a la pantalla grande en la película del año 79 dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood, La fuga de Alcatraz. Oficialmente no consiguieron escaparse, murieron en el agua antes de llegar a la costa. Pero también es cierto que ese mismo escenario había sido ya utilizado como lugar de retención de rehenes capturado por un grupo terrorista en la película también de Clint Eastwood, Harry el Ejecutor. Había aparecido también en la película A Quemarropa del año 67, protagonizada por Lee Marvin. Había sido parte integrante de El hombre de Alcatraz, esta película que trataba de ser un biopic del preso Robert Stroud, conocido como el hombre pájaro de Alcatraz, y que consiguió la rehabilitación a base de cuidar los pájaros. Debemos recordar que la isla de Alcatraz es una reserva de la biosfera y hábitat natural de varias especies de pájaro protegidas. E incluso había sido parte de un slasher llamado Terror en Alcatraz, una cinta serie B del año 87, en la que un grupo de amigos va a Alcatraz a celebrar una fiesta y se encuentra allí con un antiguo preso que va acabando con todos ellos. Pero claro, ¿qué ocurre si unimos este escenario tan maravilloso como es la isla de Alcatraz con un héroe de acción tremendamente improbable, un héroe de acción bastante clásico y un militar con grandes intenciones? Pues que esto es otro rollo. Y sí, en el año 1996 llegó a nuestras pantallas la película The Rock, La Roca, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Nicolas Cage y Sean Connery. En esta película veremos cómo un comando militar experimentado asalta a unas instalaciones militares para robar un extraño gas que veremos es tremendamente letal. Así, este mismo comando de militares, en una acción coordinada verdaderamente espectacular, tomarán la prisión de Alcatraz y a todos los visitantes que se encontraban en ella. Tenemos que pensar que desde que en el año 63 la prisión de Alcatraz dejó de dar sus servicios, se ha convertido en un espacio protegido para aves y en una zona habitual de turismo que está gestionada por el Departamento de Parques y Jardines de los Estados Unidos. Así, tras realizar esta captura de los rehenes,
veremos cómo este general Hamel, interpretado por Ed Harris, contactará con el Pentágono de cara a plantear sus exigencias, y estas no son más que una gran cantidad de dinero con el cual indemnizar a las familias de los militares muertos en operaciones encubiertas, en Black Operations, dentro de lugares donde Estados Unidos teóricamente no ha intervenido. Hace unos 200 años, unos tipos llamados Washington, Jefferson y Adams fueron calificados de traidores por los británicos. Ahora se les llama patriotas. Con el tiempo a nosotros también. Detrás de esta noble aspiración se va a encontrar la amenaza, y es que la amenaza será la de lanzar unos cohetes llenos del gas nervioso VX, los cuales serían lanzados contra la bahía de San Francisco, produciendo innumerables daños y multitud de muertes en la ciudad. Y ante ello se nos va a presentar a nuestro héroe improbable, y este no será otro que Nicolas Cage dando vida a Stanley Goodspeed. Stanley Goodspeed es un experto en armas químicas del FBI, al cual vamos a ver en una presentación bastante trepidante, pues neutralizando una muñeca trampa, la cual ha sido enviada por facciones diferentes dentro de una guerra en el Oriente Europeo. Así se nos presentará un personaje curioso que ya se nos habrá mostrado como un gran melómano y coleccionista, se nos habrá mostrado como una persona inteligente y experta en el campo de la química, que es el que maneja, y se nos habrá presentado como un hombre que vive con su novia, Vanessa Marcil, la cual hacía su primer papel en el cine, y que va a ser padre. Perdona. ¿Qué me cuentas tú, cielo? Estoy embarazada. ¿Cómo dices? Estoy embarazada. ¿En serio? Cuando este hombre es llamado por sus superiores del FBI, él interpreta que será para intervenir en alguna especie de simulacro o alguna especie de ejercicio, sin sospechar que lo que se va a encontrar es inmerso en una acción antiterrorista encaminada a, pues bueno, liberar a estos presos que se encuentran en Alcatraz, y por otra parte neutralizar estos misiles que amenazan a la ciudad. Los discanos creían fabricar vino blanco, pero la botella se carbonató y ¡voilà! ¡Champán! Y entonces todo se... Doctor Goodspeed. Es algo horrible, señor. Ojalá pudiera desinventarse. No es un ejercicio de simulación. El problema es que nadie ha escapado de Alcatraz y nadie conoce cómo se puede entrar en la isla para tratar de neutralizar la amenaza. Nadie excepto un exagente de los servicios secretos británicos, John Mason, interpretado por Sean Connery, el cual se nos mostrará como que ha sido una persona encarcelada por haber sido espía británico y haber accedido a ciertos secretos de los Estados Unidos que no se quiere que sean revelados, pero consiguió escapar de Alcatraz. El FBI montará un grupo de rescate al mando del comandante Anderson, interpretado por Michael Biehn, el cual, frente a un grupo de fuerzas especiales, un grupo de Navy SEALs, tratará de infiltrarse en la cárcel para conseguir los objetivos. El problema es que, por una parte, para poder infiltrarse en esa cárcel, necesitarán llevar con ellos a Mason, que es el único que conoce los entresijos de esta prisión, pero también necesitarán llevar con ellos a Stanley Goodspeed, el cual es el único que, en el caso de encontrar este gas, será capaz de desarmar esos misiles y de neutralizar los efectos que pudieran producir. Yo no sé nada sobre usted. Yo sí sé algo sobre usted, Goodspeed. 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 Usted nunca ha pisado una academia antiterrorista. Así que procure no hacer que nos maten a todos. Así se inicia este plan de rescate con unos pésimos resultados que dejarán solos ante el peligro a nuestros dos protagonistas. Tras diferentes periplos por la cárcel, nuestros héroes serán capturados por el general Hummel. Mason llegará a la conclusión de que Hummel es un hombre honrado. No dé un paso más. Mason, ni un paso más. Hamel no hará nada. Es un soldado, no es un asesino. Lo leí en sus ojos. Que no será capaz de hacer frente a esta amenaza terrorista, pero sin embargo se verán obligados a seguir adelante con el plan de
desmantelamiento de los misiles, llevando a una acción frenética, a un tour de force por esta cárcel en el cual Guspit tendrá que convertirse en ese héroe de acción que nunca ha sido, y Mason tendrá que recordar las antiguas costumbres de su época de espía. Así veremos cómo finalmente una pareja de antihéroes a los cuales no se les confiaría ninguna misión serán capaces de salvar a toda una ciudad de la amenaza terrorista. David Wyler y Douglas Cook fueron los guionistas de esta primera versión de La Roca. Y para ello contaron con la ayuda del padrastro de Weisberg, el cual había trabajado durante la administración Reagan en el Departamento de Seguridad Nacional, siguiendo en esa labor durante el gobierno de George Bush padre. De hecho, fue él quien puso en contacto a los guionistas con expertos en armas químicas, con expertos en gas VX, los cuales le contaron todos los efectos y particularidades que tenía este componente. También es cierto que luego fue idea de los propios guionistas el colocar esta gas en esta composición de esferas formando una especie de collar y que fueran unas esferas de color verde únicamente para dar una mayor vistosidad a su aparición en la película. Usted ha visto un montón de cadáveres. ¿Eso es normal? ¿El qué? ¿Lo de los pies? Sí, lo de los pies. Sí, a veces pasa. Es que me está costando un montón concentrarme. ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Qué quiere? ¿Que vuelva a matarle? El guión le gustó a la compañía Disney, la cual planteó que la película fuera producida por su subsidiaria Caravan Pictures. Pero después de un tiempo sin avances significativos, Joe Roth le derivó esta producción a Jerry Bruckheimer y Don Simpson. Estos dos productores accedieron a llevar a cabo este encargo siempre que se les permitiera realizar modificaciones en el guión, y además cambiando la productora de la película a la compañía Hollywood Pictures, aunque seguían dentro de el conglomerado Disney. Se comenzó así un trabajo de reelaboración del guión en el que intervendrían Mark Rosner, intervino a Aaron Sorkin, el cual reescribió prácticamente todos los diálogos, aunque no fue acreditado por ello, Quentin Tarantino, que tampoco apareció acreditado, pero que también modificó gran parte de las escenas de acción, e incluso llegando a introducirse a última hora a Jonathan Hensleigh para que cogiera todos estos guiones y les diera una orientación directa al rodaje de la película. Y a pesar de que Michael Hensleigh estuvo durante 9 meses trabajando con Michael Bay y reescribió prácticamente todo el guión para darle coherencia a la hora de rodarlo, en el arbitraje posterior se le dejó fuera de los créditos de la película, cosa que produjo una gran queja por parte de Bruckheimer, que dijo que la WGA, que es la entidad que se encarga de acreditar a los guionistas, realmente no había hecho ningún trabajo para proteger a su afiliado. En principio el guión le fue ofrecido al director Tony Scott, el cual tuvo que rechazarlo porque se encontraba en ese momento rodando la película Fanático. Así de rebote llegó a un director bastante novato, el cual había tenido muy buenos resultados con su película anterior, Dos policías rebeldes, y el cual pensaron que podría ser adecuado para llevar a buen puerto esta producción, y este no fue otro que Michael Bay. Michael Bay en un primer momento rechazó la propuesta, dado que en principio no le ofrecían dinero suficiente desde su criterio para hacerse cargo, y además le parecía que el guión no estaba lo suficientemente elaborado. Posteriormente, cuando se le ofrecieron $2 millones por realizar la dirección de esta película, empezó a considerar que, bueno, podría ser factible. Y comenzaron la búsqueda de los actores principales. Así, Jerry Bruckheimer, en un primer lugar, le ofreció el papel de Stanley Guspit a Arnold Schwarzenegger, el cual rechazó el papel, dado que el primer guión que se le presentó era un guión manuscrito lleno de borrones y tachones, y le pareció que no tenía pinta de que esta película fuera demasiado seria. Posteriormente ha declarado que se arrepintió en múltiples ocasiones de no haber realizado el papel de Stanley Guspit. Dado este rechazo, se hizo con el papel Nicolas Cage por $4 millones. La elección de Nicolas Cage como héroe de acción fue muy controvertida, dado que había sido un actor al que se le había visto en comedias como
Peggy Sue se casó o Arizona Baby haciendo unos buenos papeles, había hecho la película Living Las Vegas, que le había hecho ganar el Oscar con un papel tremendamente dramático, pero era una persona que jamás se le había visto como héroe de acción y de hecho no daba el perfil de héroe de acción. Lo curioso es que como se seguían los procesos de reescritura del guión, realmente Nicolas Cage intervino y se sentó con los guionistas para cambiar un poco la dinámica del personaje de Stanley Goodspeed y convertirlo en un personaje que pudiera ser adecuado para la falta de experiencia en la acción que el propio Nicolas Cage tenía. Soy agente federal. FBI. Soy Stanley Goodspeed. Me parece muy bien. Al menos ha dicho bien su nombre. Por otra parte, no hubo muchas dudas en cuanto a la elección del personaje de John Mason. Y es que, ¿quién mejor para poder interpretar a un ex-espía, ex-agente británico curtido en la batalla y experimentado en fugas que el James Bond original? Así le presentaron el guión a Sean Connery, el cual sin embargo dijo que no tenía nada destacable, que no tenía nada especialmente original y que no estaba demasiado interesado en participar en esta producción. Tras 6 semanas de cambios en el guión, especialmente enfocadas sobre todo a aumentar la química entre su personaje y el de Nicolas Cage, y 12 millones de dólares, que tampoco le vendrían muy mal, Sean Connery aceptó protagonizar esta película. Lo cual, por cierto, fue una bendición para Michael Bay, el cual ha declarado en múltiples ocasiones que Sean Connery le enseñó a dirigir. Cuando hizo Dos policías rebeldes, era una película sin pretensiones, con un presupuesto muy ajustado y en la cual todo se tenía que hacer muy deprisa, con pocas pruebas y pues de una manera muy dinámica. Y sin embargo fue Sean Connery el que le enseñó a dirigir actores, a preparar las escenas y a tomarse el tiempo necesario para poder hacer la acción de una manera mucho más precisa, y esto Michael Bay siempre se lo ha reconocido al actor escocés. Jane, no soy un hombre malvado. Si puedes creerme, es un comienzo. Como solía ocurrir con Sean Connery, se reservaba el derecho además de poder vetar a cualquiera de los actores, a cualquiera de los técnicos e incluso al director para protagonizar la película. Asimismo, como estaba descontento con el guión, pues se trajo de la mano a Dick Clemens y a Ian LeFresnez, los guionistas de la película Los Commitments, los cuales modificaron casi todos los diálogos en los que aparecía el actor escocés. Tras el fichaje de Nicolas Cage y Sean Connery, se buscó al villano de la función, y este no fue otro que Ed Harris para interpretar al General Hummel. El General Hummel que fue prácticamente inventado por el productor Don Simpson, basándose por una parte en el coronel David Haskell Ashworth, el cual fue muy crítico durante la guerra de Vietnam con la planificación y métodos que usaba el ejército norteamericano, y por otra parte por un documental que vio en el programa 60 Minutos, en el cual se hablaba de las operaciones encubiertas de los Estados Unidos y de cómo el gobierno norteamericano no admitía determinadas muertes o capturas de soldados norteamericanos cuando éstas se producían en terrenos donde presuntamente no estaba implicado el ejército americano. El resto del reparto realmente se formó por caras bastante conocidas. Teníamos a John Spencer como el director Womack del FBI, William Forsythe haciendo del agente Paxton, del responsable de la costa oeste del FBI, teníamos a Michael Biehn como el coronel Anderson, Vanessa Marshall en su primer papel como la novia de Goodspeed, John McKinley como el capitán Hendricks, a Tony Todd como el capitán Darrow, y bueno, incluso a Claire Forlani haciendo ese papel de Jade Angelou, de esa hija de Mason, y que, como él mismo dice, es prácticamente la única muestra de que él ha existido. Por cierto, un aviso importante. Ya está en preventa el número 4 de Dosieres, un número dedicado a la troma, con artículos de gente molona como Roberto Gallego, Nel Rivas, Javier Puello, Octavio López San Juan, el reverendo Wilson y muchos más. Corre a la web de Panorámica y disfruta de un 5% de descuento con tu pedido. ¡Aupa la troma! El rodaje de La Roca comenzó el 30 de octubre de 1995 y finalizó
el 22 de febrero del 96, realizándose mayoritariamente en la propia ciudad de San Francisco y en la isla de Alcatraz. Lo curioso es que durante el rodaje no se paralizó en ningún momento la actividad turística de la isla, con lo cual todo se debía hacer en lugares y zonas marcadas para no interferir con los grupos de visitantes. Por otro lado, tampoco se podría interferir con las especies autóctonas de pájaros de la isla, y de hecho incluso se tenían inspectores del Servicio de Parques de los Estados Unidos que comprobaban que no se realizaban explosiones ni se utilizaban armas cerca de los lugares de anidamiento y apareamiento de las aves. Los interiores se rodaron en los estudios de Sony en Culver City, y de hecho se consideraba en un inicio que la mayor parte de la película debería rodarse en estos estudios. La cuestión está en que mandaron a Michael Bay a la isla de Alcatraz en principio para que tomara unas tomas de recurso, unas tomas exteriores, y el resto hacerlo en interiores, pero cuando Michael Bay volvió dijo que había visto Alcatraz y que la película debía rodarse directamente allí. Y más temida que se haya construido jamás. ¿Es cierto que nunca hubo ni una sola fuga? Ah, sí, así es. Desde 1936 hasta el 63, cuando se cerró la prisión, hubo 14 intentos. Se cree que nadie logró llegar a la orilla. Vivo, por lo menos. Esta elección de Alcatraz como espacio de rodaje realmente causó muchísimos problemas, dado que en La Roca no hay corriente eléctrica, no hay agua corriente, con lo cual la producción tuvo que llevar 5 generadores eléctricos, los cuales estaban funcionando 24 horas. Tuvieron que cablear casi toda la isla, y todos los días un ferry debía desplazarse desde San Francisco hasta Alcatraz para llevar tanto la comida como todo el material necesario para el rodaje. Pero aquí surgió también la necesidad de nuestro querido actor escocés, el cual dijo que le resultaba tremendamente incómodo el tener que desplazarse todos los días desde San Francisco en el ferry, y insistió en que se le construyera una pequeña cabaña en la isla con todas las comodidades para que fuera utilizada como su vivienda durante el rodaje de la película. Como esto eran pocos problemas, además, al ser un parque nacional, no podían hacer ninguna modificación que alterara a lo más mínimo el estado de las cosas. No podían clavar ni un simple clavo para sujetar las cosas. Todo debía hacerse en base a añadidos superpuestos, sin tocar la estructura de la prisión de Alcatraz en sí. Y para colmo, dado que es una zona que tiene unas particularidades climatológicas bastante importantes, la producción se retrasaba constantemente, porque si estaban rodando una toma con un sol esplendoroso, 20 minutos después se nublaba y la luminosidad era completamente distinta, lo cual complicó bastante la realización de la cinta. Únicamente se interrumpieron las visitas turísticas durante 3 días en diciembre del 95, pero no tuvo nada que ver con la producción, sino que una huelga de los trabajadores del gobierno federal hizo que durante esos 3 días no se realizaran visitas a la isla, tiempo que fue tremendamente aprovechado por Michael Bay. Además de esto, hubo ciertas dificultades en las tomas que se rodaban en interiores. Por ejemplo, la escena en la que nuestros héroes tendrán que sumergirse en el agua mientras una nube de fuego está en la superficie, fue interpretada por los propios actores, para gran disgusto de Sean Connery. De hecho, a pesar de todas las garantías de estar rodando en un tanque completamente protegido y con la presencia de 6 buzos para garantizar que nadie sufriera daño, Sean Connery manifestó que esa escena había sido una de las más difíciles de rodar en su vida. Además, también hubo otras escenas que tuvieron que ser modificadas sobre la marcha durante el rodaje de la película. Por ejemplo, en la escena en la que se están persiguiendo por el subsuelo de Alcatraz, había prevista una especie de persecución con una especie de vagonetas que llevarían la ropa por debajo de la prisión. Cuando se empezó a intentar rodar esta escena, se vio que era tremendamente compleja. A eso se añadió que uno de los días, mientras se estaba rodando y estaba ardiendo uno de los extras, Harry Humphries, el asesor técnico, llegó al set y, viendo que había un extra ardiendo colgado de una viga, pensó que se trataba de un accidente y le apagó echando por tierra toda la escena. Esto mismo pasó con la escena en la que el director Womack es colgado de la fachada del hotel en San Francisco
porque se recibieron miles de llamadas de personas que decían que había una persona cayendo por la fachada del hotel y la policía se personó en el rodaje siendo informada de que, bueno, pues de que era eso, era un rodaje, tampoco era para tanto. Por la terraza. Lo único que me importa es si está usted contento con el corte de pelo. Michael Bay además no lo tuvo fácil por las presiones del estudio, y es que la escena en la que los Navy SEAL entran en Alcatraz para ser masacrados por los hombres de Hummel fue una escena que el estudio intentó impedir a toda costa, llegando incluso a despedir al propio director durante un breve tiempo y a plantearle que le demandarían por unos 60 millones de dólares si no eliminaba la escena. Michael Bay insistió en que esa escena era fundamental para el desarrollo de la película y finalmente se quedó tal como pudimos ver en nuestras pantallas. Lo curioso es que una de las escenas más recordadas de La Roca es la persecución por las calles de San Francisco, esa persecución en la que Sean Connery toma un Humvee y es perseguido por Nicolas Cage en un deportivo. Y lo curioso es que esa escena no estaba en el guión. Pero tras los primeros pases de prueba, la gente se quejaba de que había un bajón de ritmo entre el inicio de la película y el momento en el que empezaban a intentar ir a la isla. Así Michael Bay ideó esta persecución, la cual además le permitió hacer algo que se le da fenomenal, que es crear caos y explosiones por todos los lugares por donde pasan nuestros protagonistas. De hecho, esa escena también le dio problemas con la Disney a Michael Bay y contó con la ayuda de Sean Connery, el cual se presentó con su traje de golf, dado que estaba jugando al golf, una de sus grandes pasiones, a convencer a 3 directivos de la Disney de que esa escena funcionaría. Por otra parte, Nicolas Cage, el cual había estado varias semanas trabajando únicamente con Sean Connery para generar la química adecuada que requerían sus personajes, incorporó muchísimas cosas en el papel de Guspit. De momento le cambió el nombre, dado que en los primeros guiones era Bill Guspit, pero a Nicolas Cage le pareció que Stanley Guspit pegaba más. También fue el creador de la famosa frase en el nombre de los testículos del Minotauro, en la versión original, In the name of the Zeus Butthole. Dio una lección magistral cruzando la máquina de vapor y llegó a la cisterna por la toma de aguas. Pero, ¿cómo en el nombre de los testículos del Minotauro logró salir de su celda? Realmente le pareció que era una expresión tremendamente descriptiva y la soltó de manera improvisada, aceptando Michael Bay estas pequeñas modificaciones. Otra cosa que Michael Bay tuvo que aceptar es el hecho de un truco que llevaba utilizando años, que era la de pegar tarjetas por diferentes partes del plató para recordar ciertas frases claves que tenía que decir en sus escenas. Secreto profesional, hijo. Vaya. Pero el mayor golpe para la producción se dio el 19 de enero de 1996, cuando Don Simpson, uno de los productores, apareció muerto en su cuarto de baño. Se dijo siempre que por una vida de excesos que le llevó a un fallo cardíaco. Jerry Bruckheimer trató de no contar absolutamente nada a nadie de los del rodaje para no impedir la realización, pero Nicolas Cage se lo contó a Michael Bay. Sin embargo, el rodaje continuó como estaba previsto, continuó rodándose al día siguiente y incluso Jerry Bruckheimer dijo que esos hubieran sido los deseos de Don Simpson. Y no se puede terminar de hablar de la producción de La Roca sin mencionar a la maravillosa banda sonora que Hans Zimmer y Nick Lenny Smith nos brindaron. Para mí, una de las bandas sonoras más épicas que hemos podido escuchar en una sala de cine. La Roca se estrenó en una premiere en la isla de Alcatraz el 3 de junio de 1996 y llegó a las pantallas de los Estados Unidos 4 días después, el 7 de junio de 1996, y se convirtió en un éxito instantáneo. En los Estados Unidos recaudó 134 millones de dólares, de hecho fue la 7ª película más taquillera del año, y a nivel mundial llegó a recaudar 335 millones de dólares, lo cual no está nada mal para una producción que había costado 75 millones de dólares.
En cuanto a la crítica, la película tuvo una muy buena acogida. Es cierto que se criticó el exceso de explosiones en alguna de las partes de la película y que también se criticó bastante, pues bueno, la fantasía que había llevado a la configuración de este componente químico, pues de una forma tan visual que, pues bueno, podía incluso distraer de la gravedad que tendría el uso de alguno de estos elementos. Pero en general fue bastante positiva y de hecho se la considera incluso a día de hoy como uno de los mejores trabajos del director Michael Bay. En la web Rotten Tomatoes tiene un 67% de clasificación crítica con un 85% de aceptación por parte del público. En IMDb tiene una valoración un poquito más baja, un 7,4 sobre 10, pero aún así en ambos casos estamos ante una película notable. En cuanto a algunas curiosidades de la producción, indicar por ejemplo que el número de muertos es tan solo de 25 durante la película. El hombre al que Sean Connery le roba el Humvee es el mismo hombre al que Ed Harris le robará el coche en La Búsqueda, el diario secreto, también producida por Jerry Bruckheimer y con la participación tanto de Nicolas Cage como de Ed Harris. De la misma manera, tanto en esta película como en Armageddon, otra de las películas famosas de Michael Bay, el presidente de los Estados Unidos está interpretado por el mismo actor, por Stanley Anderson. Algunos de los Navy SEALs y algunos de los marines que aparecen en la película están interpretados por miembros reales del cuerpo de marines y del cuerpo de SEALs de los Estados Unidos, dado que Michael Bay buscaba cierta precisión en la forma de moverse de estos comandos de fuerzas especiales. He comentado antes que este había sido el primer papel de Vanessa Marcil y todos podríamos pensar que también sería uno de los primeros de Claire Forlani, y es así, pero ella ya había protagonizado el año anterior la película Mallrats con nuestro querido Kevin Smith. Existían diferentes escenas que fueron recortadas en diferentes versiones de televisión. Así, por ejemplo, la escena en la que le apuñala la mano a Hendrix fue recortada porque se consideraba que el efecto era demasiado espantoso. Incluso en las ediciones del Reino Unido esta escena aparece recortada. La mayoría de las escenas de aviones que aparecen en la película no corresponden con la película, sino que corresponden a material de archivo del ejército americano de los F-18. En el guión original, el mayor Morse se acababa rebelando contra Hamel y era él quien lo mataba, pero se consideró que esto iría en contra de la dinámica de los militares y se cambió para quedar tal y como lo vemos en la película. Este mismo deseo de cambio se produjo con la frase de "en el nombre de los testículos del Minotauro", frase que Michael Bay no quería poner en la película, que trató de cambiar durante todo el rodaje, pero que finalmente tuvo que admitir que es que encajaba. Algo parecido ocurrió con la escena en la cual, pues bueno, Goodspeed le dice a Fry, metiéndole una bola en la boca, "cómetela". En el guión, Goodspeed debía decir en esa escena, "te he contado alguna vez que voy a tener un hijo", pero Nicolas Cage odiaba esta frase, insistió en cambiarla y finalmente se quedó tal y como la vimos en las pantallas. ¡Te haré vomitar mi millón de pavos! ¡Muere! ¡Cómetela! Por último, otra de las frases que Nicolas Cage insistió en decir, y en este caso por un paralelismo un poco absurdo, es la de "tú eres el Rocketman", que le dice al personaje de Tony Todd, dado que al principio de la película se nos ha mostrado como un melómano coleccionista de discos, y le pareció adecuado que hiciera esta referencia a la música pop, a Elton John, cuando estaba matando a este personaje. TFBI, hablemos de música. ¿Le gusta la canción de Elton John, Rocketman? No me gustan esas mariconadas de mierda. ¿No? Oh, qué pena. Se lo preguntaba porque usted es el Rocketman. En cuanto a mi opinión personal, a mí me parece que La Roca es una película inolvidable. Me parece que la química que se establece entre los personajes de Nicolas Cage y Sean Connery es estupenda, que en todo momento su forma de comportarse encaja con el carácter que han definido para los personajes. La acción
es medida y no llega a ser tan excesiva como en otras películas que posteriormente Michael Bay lanzaría al mercado, e incluso me parece que tiene una gran ventaja, que es que tiene un malo con el cual también empatizamos. O sea, no es un malo maquiavélico que intenta hacer una locura de plan, sino que es un malo que realmente está buscando la redención, y esto le convierte en un gran personaje. Y por otra parte, además, esta película es la fuente de una teoría de internet que siempre me ha encantado, y es que, claro, si John Mason es un agente del servicio secreto británico que ha sido capturado por los norteamericanos y que además comparte rango y rama del ejército con nuestro querido James Bond, ¿quién nos dice que no era un James Bond crepuscular? Bueno, vale, realmente lo ha dicho todo el mundo, lo ha negado Michael Bay, lo negó Sean Connery en su momento. Bueno, vale, es cierto, lo desmintieron, pero me sigue pareciendo que es una teoría bastante graciosa. ¿Y qué? ¿A vosotros qué os parece La Roca? ¿Es un peliculón o es solamente una película más de acción? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a TV Call, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.